Hay algo que siempre he sentido, aunque por mucho tiempo no supe ponerle nombre. Una especie de vacío suave, una inquietud que no dolía, pero que tampoco se iba. Vivía mi vida como todos, despertando cada mañana con una lista de pendientes, cumpliendo roles, respondiendo expectativas, sonriendo cuando debía, pero sintiendo, en el fondo, que algo faltaba, que algo dentro de mí pedía ser escuchado, mirado, liberado. Y entonces, un día, me detuve. Dejé de correr, de fingir, de perseguir lo que me enseñaron que debía alcanzar. Me senté conmigo mismo, sin ruido, sin máscaras. Y fue ahí, en ese silencio tan íntimo, donde comencé a escuchar la verdadera voz, no la del mundo, no la del miedo, no la de la culpa ni la del pasado. Escuché mi voz, mi alma, mi esencia. Este audiolibro no es una enseñanza, ni una guía, ni una promesa de transformación mágica. Es un viaje hacia adentro, una conversación contigo mismo a través de mis palabras. Es mi historia, pero también puede ser la tuya, porque todos, en algún momento, sentimos miedo. Todos dudamos, nos perdemos, cargamos culpas que no nos pertenecen, buscamos amor en lugares donde no habita. Aquí hablaremos del miedo, pero no como enemigo, sino como mensajero. Hablaremos de la mente, no como cárcel, sino como creadora. Hablaremos de Dios, no desde la religión, sino desde la conexión profunda, íntima, real. Y sobre todo, hablaremos de libertad. La libertad de ser tú mismo sin pedir permiso, de sanar sin esconderte, de vivir sin cargar disfraces. Estás aquí no es casualidad. Algo dentro de ti te trajo, tal vez la necesidad de sanar, tal vez el cansancio de aparentar, tal vez esa vocecita que te dice hay algo más y lo sabes. Este es tu espacio, tu momento. Respira, escucha, siente y sobre todo, recuerda, tú no estás roto, estás despertando. Y si te dijera que todo lo que hoy te paraliza tiene solución, que el miedo que sientes no es tuyo, es aprendido, que tu mente no está rota, solo ha sido programada para dudar de su propio poder. Este libro no viene a llenarte de frases bonitas ni de promesas vacías. Viene a mostrarte, palabra por palabra, cómo arrancar de raíz el miedo que te sabotea y reemplazarlo por una fe invencible. Aquí no vamos a sanar lento, vamos a despertar de golpe. Si estás cansado de vivir con el freno puesto, prepárate porque después de esto no vas a poder volver a ser el mismo. Y eso precisamente es lo que necesitas. El miedo es el amo invisible. Si te dijera que todas las decisiones que has tomado, las que celebras, las que lamentas y las que simplemente evitaste fueron dictadas por un amo que nunca viste, ¿me creerías? Si te preguntara por qué no hiciste lo que querías, por qué callaste cuando tu alma gritaba, por qué te escondiste cuando el momento exigía que salieras, ¿qué responderías? Porque yo también estuve ahí. Y si estás escuchando esto, tal vez tú también estés en ese mismo sitio ahora. No era la falta de oportunidades, ni la ausencia de talento, ni el destino, era miedo. Un miedo silencioso, elegante, disfrazado de sentido común, de prudencia o hasta de humildad. El miedo tiene la voz de tus padres, de tus maestros, de tu pareja, del noticiero, de tu infancia. Y su talento más grande es no dejar huella, sino resultados. Postergaciones, inseguridad, baja autoestima, dependencia. Es el amo invisible que opera desde dentro, moviendo tus hilos sin que lo veas. Lo primero que aprendí no fue a vencerlo, sino a reconocerlo, porque nadie vence lo que no ve. Y el miedo no se presenta como un monstruo. Se esconde en frases como no es el momento, quizás más adelante, no soy suficiente aún, y si fallo. Pero como dijo un hombre sabio que transformó mi vida, el miedo es un estado mental, y tú puedes controlar tu mente. ¿Te has preguntado cuántas veces el miedo te hizo creer que eras tú quien decidía, cuando en realidad eras tú quien obedecía? Porque no todo lo que sientes como verdad lo es. A veces lo que llamas realismo es miedo con corbata. A veces lo que llamas humildad es miedo disfrazado de virtud. Y lo más fuerte, a veces lo que llamas fe en Dios, es miedo de confiar en ti mismo. El miedo no solo te frena, te convence de que es más seguro seguir sufriendo que intentar liberarte. El miedo es tan astuto que no te susurra que vas a fracasar. Te dice que no es el momento correcto para triunfar. Y tú le crees, como le creí yo durante años. Me decía que era mejor mantenerme ocupado que lanzarme a lo que realmente amaba, que era mejor tener un trabajo seguro que apostar por mis sueños, que era mejor evitar el rechazo que arriesgarme a brillar. Pero un día, en mi peor noche, entendí algo. Si sigo obedeciendo al miedo, toda mi vida será su obra, y yo no nací para eso. Fue entonces cuando decidí observarlo, no luchar contra él,
observarlo como un científico observa un virus. Hoy descubrí que el miedo tiene rutas, hábitos, reacciones, que aparece cuando vas a hablar en público, cuando vas a decir tu verdad, cuando vas a pedir perdón, cuando vas a tomar un riesgo, cuando vas a pedir ayuda, que se dispara justo cuando tu alma se estira más allá de sus límites conocidos, y que paradójicamente su presencia significa que estás yendo hacia algo valioso. Así que empecé a usarlo como brújula. Si algo me daba miedo y a la vez me expandía, era señal de que debía hacerlo. Como bien decía uno de mis maestros, atrévete a fracasar, porque eso significa que estás intentando. Lo contrario no es seguridad, es rendición. Y entonces me pregunté cómo se vence el miedo. La respuesta me golpeó fuerte. El miedo no se vence, se sustituye, se reemplaza por un deseo ardiente, por fe en la vida, por una visión tan clara que no deje espacio para retroceder. El miedo no resiste el fuego del propósito, no sobrevive en la presencia de una voluntad encendida. Y aquí entra una lección brutal. Deseo más miedo, acción, miedo más excusas, parálisis. El deseo debe superar al miedo, no porque el miedo desaparezca, sino porque ya no lo diriges tú, porque tú decides desde el deseo, no desde la parálisis. Yo empecé escribiendo aunque temblara, hablando aunque dudara, enfrentando mis vergüenzas aunque llorara. Cada acto pequeño, cada acción valiente en medio del miedo, fue debilitando su poder. No porque lo hiciera desaparecer, sino porque yo estaba cambiando mi fuente de autoridad, de la voz del miedo a la voz de mi verdad. Brian Tracy decía que el miedo se evapora cuando tomas acción, y es cierto, el miedo no muere en la mente, muere en el movimiento. Muere cuando haces la llamada, cuando grabas el video, cuando levantas la mano, cuando dices que no, cuando te levantas otra vez. El miedo sobrevive en la parálisis, en la justificación, en la demora, pero en el momento en que te mueves, aunque sea temblando, lo rompes, no con violencia, sino con verdad, no con gritos, sino con decisiones. Y esto fue lo más duro que descubrí, que el miedo también me protegía, que no era el enemigo, sino una parte de mí que no sabía vivir sin dolor, que creía que sufrir era más seguro que avanzar. Y tuve que sentarme con él, escucharlo, abrazarlo y decirle, gracias por protegerme hasta ahora, pero ya no necesito esa protección. Ahora necesito avanzar, no esconderme. Ya no quiero seguridad, quiero libertad. Y ahí empecé a liberarme de mi propia cárcel. ¿Quieres saber cómo reconocer si el miedo aún gobierna tu vida? Fácil. Observa lo que estás evitando, lo que postergas, lo que excusas, lo que dices algún día. Ahí está tu amo invisible. Ahí está el programa que aún te dicta cómo vivir. Pero lo que evitas es muy probablemente lo que te liberaría. Cada cosa que te hace sentir pequeño te está mostrando el tamaño de tu verdad reprimida. Cada miedo es una puerta cerrada. Y cada puerta cerrada, un destino no vivido. No necesitas ser valiente para abrirla. Solo necesitas estar más cansado del encierro que del riesgo. Hoy te hablo así porque no tengo tiempo de ser amable con lo que te está destruyendo. Porque sé lo que es ver pasar la vida esperando el momento perfecto. Sé lo que es callar lo que arde en la garganta. Sé lo que es querer gritar que uno puede más, pero no creerlo todavía. Por eso te digo, el miedo es el amo invisible, pero tú puedes renunciar a él. No necesitas eliminarlo. Solo dejar de obedecerlo. No lo conviertas en tu Dios. No lo escuches como si fuera sabio. No le des asiento en tus decisiones. Pregúntate ahora mismo, ¿a quién estás obedeciendo cuando decides no hacerlo? ¿Quién está tomando tus decisiones? ¿Tu yo valiente o tu yo temeroso? ¿Qué versión de ti firmó ese contrato con la mediocridad? ¿La que quiere vivir o la que solo quiere sobrevivir? Dime, ¿a qué parte de ti estás siendo leal cada vez que postergas? Porque esto no es solo sobre miedo, es sobre identidad, sobre fidelidad a una versión tuya que ya no quieres ser. Y cuando logres romper con ella, no todo será perfecto de inmediato, pero experimentarás algo que parece irreal al principio, paz. Una paz que no viene por evitar problemas, sino por dejar de traicionarte. Y entonces el miedo ya no será amo, será señal, será guía, será un eco del pasado que aún vive en tu cuerpo, pero ya no en tu voluntad. Hoy no estoy aquí para decirte que no tengas miedo. Estoy aquí para decirte que puedes vivir con él sin obedecerlo, que puedes caminar con él al lado sin darle la palabra final, que puedes temblar y aún así hacerlo, porque eso es el verdadero coraje. Acción en presencia de miedo, no ausencia de miedo. Coraje es movimiento, es decisión, es poder. No un poder perfecto ni invencible, pero sí uno que nace desde la conciencia de que no puedes seguir viviendo limitado por algo que aprendiste, no por algo que eres. Y si llegaste hasta aquí, quiero que cierres los ojos un segundo y recuerdes todas las veces que no fuiste tú, que elegiste lo seguro,
que callaste tu verdad, no para juzgarte, no para castigarte, sino para que tomes una decisión, aquí y ahora. ¿Seguirás alimentando ese amo invisible o vas a liberarte? Porque si el miedo aún dirige tu vida, entonces no es tuya, y tú no viniste aquí a obedecer, viniste a crear, a transformar, a liderar tu mundo interior. No esperes otra vida para hacerlo. Esta es la que cuenta, esta es la tuya. El camuflaje perfecto del miedo es la duda. Al principio no lo reconocí. Me parecía una voz sabia, prudente, casi protectora. Me decía, no es el momento, necesitas más preparación, y si no resulta, ¿qué harás? Yo la escuchaba como si fuera un mentor interno. Pensaba que era sentido común, pero con el tiempo, cuando vi que esa voz aparecía cada vez que estaba a punto de tomar una decisión valiente, entendí su verdadera identidad. Era miedo disfrazado. No gritaba, no empujaba, no me insultaba. Me susurraba suavemente en el oído y me detenía. Su camuflaje más eficaz se llama duda, y la duda es la trampa más elegante del miedo. El diablo no te empuja al abismo, te convence de quedarte en la orilla mirando. Te hace pensar que estás reflexionando, cuando en realidad estás paralizado. Te hace creer que estás siendo estratégico, cuando en realidad estás siendo dominado. La duda es el disfraz más intelectual del miedo, y si no la identificas a tiempo, te roba la vida entera. Yo no tenía miedo a actuar, tenía dudas, y por eso no actuaba. Es más fácil aceptar que uno tiene dudas que aceptar que uno tiene miedo. Pero lo que llamamos duda es, en el fondo, una falta de fe en nosotros mismos. ¿Y de dónde viene esa falta de fe? De años obedeciendo a otros, de años fallando y castigándonos, de años alimentando una imagen rota de lo que creemos merecer. Un día me pregunté, ¿dudo porque hay algo realmente peligroso? ¿O dudo porque no confío en mí? La respuesta fue clara, y me dolió. Dudo porque me enseñaron a desconfiar de mi intuición, porque cuando era niño me corrigieron por pensar distinto, me ridiculizaron por intentar, me castigaron por soñar en voz alta, y ahora, de adulto, cargo con ese juicio internalizado como si fuera una verdad universal. Como decía uno de mis mentores, no hay peor enemigo que la voz dentro de ti que repite lo que un día te hicieron creer. Pero esa voz se llama duda, y si no la confrontas, vivirás con ella como si fuera tu conciencia, pero no lo es solo miedo con disfraz. ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Cómo se desenmascara algo que parece tan lógico? La clave está en lo que estás evitando. La duda aparece justo antes del salto, justo antes de la declaración, justo antes del nuevo comienzo. La duda no surge cuando estás quieto, aparece cuando te acercas al borde de tu expansión. Esa es su señal. La duda no ataca lo imposible, ataca lo posible que te da miedo que sea real, porque si lo logras, ya no podrás seguir siendo quien eras. Y así entendí que mi duda no era miedo al fracaso, era miedo a lo que implicaba el éxito. Responsabilidad, visibilidad, cambio. La duda me protegía de mi propia grandeza. Me mantenía en una zona donde era fácil quejarme, pero difícil crecer. Y tuve que decidir, o vivía dudando para sentirme seguro, o me arriesgaba a confiar en lo que todavía no tenía pruebas. Y ahí apareció la fe, no una fe ciega, no una fe de escaparate, una fe práctica, una que se construye con pequeñas decisiones. Como decía otro maestro de vida, actúa como si fuera imposible fallar. Y eso hice. No porque supiera que funcionaría, sino porque estaba cansado de vivir bajo el reinado del tal vez. Empecé a hacer cosas pequeñas que desafiaban esa voz. Escribí el correo que me daba miedo enviar. Grabé ese video que nunca me atreví a publicar. Hablé con la persona que evitaba desde hacía meses. Y adivina qué pasó. No me morí. No me rompí. No me rechazaron como imaginaba. La mayoría de las veces, la realidad fue mucho más suave que la película que mi duda había proyectado. Ahí entendí algo. La duda no predice, inventa. ¿Y tú le crees? ¿Te has preguntado por qué dudas más de ti que de otros? ¿Por qué a otros les das el beneficio de la duda, pero a ti te condenas antes de empezar? ¿Por qué crees que necesitas más tiempo, más títulos, más validación para hacer lo que en el fondo ya sabes que debes hacer? Porque alguien te enseñó que tú no eras suficiente. Y la duda es solo ese juicio caminando contigo. No necesitas eliminarla del todo, solo dejar de obedecerla como si fuera ley. Cuando aparezca, pregúntale, ¿qué es lo peor que puede pasar si actúo? Y luego contéstate, ¿y qué es lo peor que puede pasar si no actúo? La mayoría de las veces, el daño de no hacer nada es mucho mayor que el posible error de intentar. Una vez alguien me dijo, pero si me equivoco, ¿qué hago? Y yo respondí, corriges,
aprendes y sigues. Pero si no haces nada, no puedes corregir nada. Solo repetir el mismo bucle de vacío con nombres diferentes. Eso es la duda. Una repetición elegante del mismo punto muerto. Puedes vivir 30 años dudando, creyendo que estás pensando, pero la mente no piensa cuando duda. La mente gira, se enreda y luego se excusa. Por eso, no necesitas más análisis, necesitas decisión. El antídoto de la duda no es la certeza, es el compromiso. Tú decides actuar aunque no sepas todo. Tú decides avanzar aunque aún no lo veas claro. Porque si esperas a que todo se aclare, alguien más ya habrá vivido la vida que tú dudabas vivir. Yo no soy especial. Solo me cansé de obedecer esa voz y empecé a escribir mis propias reglas. Regla 1. Si lo deseo desde el alma, lo intento. Regla 2. Si lo dudo pero me llama, lo exploro. Regla 3. Si el miedo me dice que no, al menos una vez le digo que sí. Esa fue mi revolución interna. No contra el mundo, contra la parálisis interior. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas otro curso, ni otra señal. Solo verte al espejo y decirte con honestidad, estoy dudando porque estoy creciendo, estoy dudando porque estoy saliendo de lo conocido, estoy dudando porque esta versión de mí ya no quiere ser esclava de la anterior. Y si esa es tu verdad, entonces este momento puede ser el inicio de tu transformación, no después, no mañana, ahora. Mientras escuchas esto, mientras respiras, mientras decides dejar de creerle a esa voz que nunca te llevó a ningún lugar nuevo. Porque lo más trágico no es dudar, lo más trágico es hacerle caso a la duda como si fuera sabiduría. No lo es. La sabiduría no te frena, te guía. La duda no es guía, es trampa. Hoy te invito a hacer algo grande. No grande en apariencia, sino grande en decisión. Eso que has estado postergando, hazlo. No por valentía, por lealtad a ti, por respeto a tu alma, por dignidad, porque dentro de ti hay una versión que ya no quiere vivir desde el y sí, quiere vivir desde el aunque tuve miedo, lo hice. Ese es el nuevo tú que estás cultivando. Uno que no niega sus dudas pero tampoco las obedece. Uno que siente miedo pero no se rinde. Uno que sabe que la duda no es el problema. El problema es rendirse ante ella. Y si llegaste hasta aquí, te lo digo claro, ya no estás solo. No porque me escuches, sino porque por fin estás escuchándote a ti mismo. Y eso lo cambia todo. El miedo como hábito mental aprendido. Nunca naciste con miedo. Naciste limpio, desnudo y valiente. Naciste con hambre de tocar, de explorar, de probar, de subirte, de caerte, de llorar, de gritar. El miedo no era parte de tu naturaleza, era parte del mundo que te rodeaba. Te lo entregaron como un abrigo pesado, el día que comenzaste a hacer preguntas, el día en que quisiste intentar algo distinto, y alguien te miró con preocupación, te gritó cuidado, te dijo no puedes, o simplemente te hizo sentir que eras demasiado para intentar y muy poco para lograrlo. Así fue como lo heredaste, como una enfermedad emocional transmitida por generaciones, como un patrón que se incrustó en tu mente no por maldad, sino por repetición. Aprendiste a tener miedo igual que aprendiste a hablar, a fuerza de ejemplos, de advertencias, de miradas que no creían en ti, y sin darte cuenta el miedo se volvió parte de tu sistema operativo. No es casualidad que tengas miedo de decir lo que piensas, de mostrarte vulnerable, de fallar, de tener éxito, de salir del molde. Te entrenaron para eso. Y cuanto más lo repetiste, más natural se sintió. Así es como un hábito se forma, no porque sea verdad, sino porque lo practicas lo suficiente. El miedo no necesita razones, necesita repetición. Y tú lo has practicado tanto que ahora lo llamas mi forma de ser, pero no lo es. Es solo un guión que heredaste y jamás cuestionaste. Cuando entendí esto todo cambió, porque ya no vi al miedo como una muralla inamovible, sino como un hábito mental, como una costumbre emocional que podía desaprender. Entonces me pregunté, ¿qué pasaría si empiezo a entrenar lo contrario? ¿Qué pasaría si, en vez de reaccionar con miedo, practico responder con coraje, con fe, con decisión? Y ahí comenzó mi reprogramación. No empecé por lo grande, empecé por lo pequeño. Cambié la forma en que hablaba. Dejé de decir no puedo y empecé a decir no sé aún, pero estoy aprendiendo. Dejé de usar palabras que me encogían. Dejé de justificarme. Empecé a observar cada pensamiento automático que me llevaba a evitar algo. Cada vez que pensaba eso no es para mí, me detenía y preguntaba, ¿de dónde aprendí eso? ¿Quién me enseñó que yo no podía? ¿Por qué sigo obedeciendo una idea que ni siquiera es mía? La mente repite lo que más escucha, y la mayoría de las veces lo que más escucha es miedo. Así que decidí que mi mente empezaría a escuchar algo nuevo, algo que me expandiera, no que me redujera. Fue un proceso diario, incómodo, repetitivo, como todo hábito, pero funcionó. ¿Alguna vez has escuchado tus propios pensamientos en voz alta?
Hazlo. Anótalos. Léelos como si fueras otra persona. Y luego pregúntate, ¿esto lo diría alguien que confía en sí mismo? ¿O lo diría alguien entrenado para obedecer al miedo? Te vas a sorprender, porque incluso los pensamientos que crees tuyos no lo son. Son condicionamientos. Como decía uno de mis mentores, tú no piensas, tú repites. Y esa frase me dolió en el ego, pero me liberó en el alma, porque si lo que pienso es aprendido, entonces también puedo aprender a pensar diferente. Y eso fue lo que hice. Reemplacé cada pensamiento de miedo con una afirmación de poder, no de forma mágica, sino estratégica. Cada vez que el miedo decía no vas a poder, yo respondía, estoy aprendiendo cómo. Cada vez que decía te vas a caer, yo respondía, y si me caigo, me levanto. El miedo aprendido no se desinstala con motivación, se desinstala con acción repetida, con hábitos nuevos, con elecciones conscientes. Por eso, cada mañana me preguntaba, ¿hoy qué haría alguien que no vive desde el miedo? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo actuaría? Y aunque al principio todo era incómodo, con el tiempo se volvió natural, porque el hábito del coraje también se entrena, solo que nadie nos lo enseña. Nos enseñan a tener miedo, pero no a superarlo. Nos educan para obedecer, no para confiar en nuestra intuición. Nos moldean para ser aceptados, no para ser auténticos. Pero tú ya no eres niño, ya no necesitas pedir permiso, ya no tienes que seguir obedeciendo un miedo que no elegiste. Y te voy a decir algo que quizás nunca te dijeron. Tú puedes elegir tus pensamientos y no necesitas creerlos de inmediato. Solo necesitas repetirlos hasta que tu mente empiece a obedecer tu nueva verdad. Porque la mente no diferencia entre lo real y lo repetido. Y si puedes repetir miedo, también puedes repetir fe. Si puedes repetir culpa, también puedes repetir poder. Si puedes repetir límites, también puedes practicar posibilidades. Tú no eres tus pensamientos, tú eres quien los observa. Y desde esa conciencia puedes reconstruirte. Como cuando alguien que ha estado encorvado por años empieza a estirarse. Al principio duele, al principio sientes que no puedes, pero el cuerpo recuerda, el alma recuerda, y la mente también puede recordar su estado original, libertad. Una vez me preguntaron, ¿y si todo esto del miedo es solo parte de quién soy? Y respondí sin dudar, no, no es parte de quién eres, es parte de quién aprendiste a ser, pero no es tu esencia. Tu esencia es poder, es decisión, es creación, todo lo demás son hábitos mentales adquiridos, y como todo hábito, se puede transformar. Si estás dispuesto a entrenarte, si estás dispuesto a sostener el proceso, si estás dispuesto a dejar de proteger tu programación con excusas, porque ese es el otro hábito del miedo, justificarse. Justificamos la mediocridad, la parálisis, la postergación, como si fueran decisiones conscientes. No lo son, son reflejos condicionados. Y si tú no los observas, te devoran. Empieza por observarte, escúchate, cuestiona todo lo que huela a resignación y luego entrénate. El miedo habla diferente, decide diferente. Rodéate de personas que te hablen como quieres pensar. El miedo se fortalece en entornos donde todos viven igual, sí, pero se debilita cuando te expones a quienes ya piensan distinto. Cambia tus hábitos, cambia tus pensamientos, cambia tus relaciones, porque nada cambia afuera si no cambias tú, y tú ya estás listo. No porque no sientas miedo, sino porque sabes que ese miedo fue aprendido, y todo lo aprendido se puede desaprender. Hoy te lo digo mirándote a los ojos, como lo hice conmigo mismo hace años. Deja de obedecer la voz que no nació contigo. Empieza a escuchar la que siempre estuvo, pero que fue silenciada por los hábitos que heredaste. Esa voz sabe lo que quieres, sabe lo que mereces, y sobre todo sabe quién eres cuando no estás dominado por el miedo. Practica eso, repite eso. El hábito más poderoso que puedes construir no es el de trabajar duro, es el de pensar con libertad. Todo lo demás viene solo. La religión del temor y el castigo. Hubo una etapa en mi vida en la que creía que portarme bien era sinónimo de sufrir. Creía que mientras más dolor cargara, más cerca estaría del favor divino. Me enseñaron a temer al castigo eterno más que a honrar mi libertad. Me enseñaron que Dios lo veía todo, pero no como una presencia amorosa, sino como un vigilante con una lista negra. Y yo crecí con la certeza de que cualquier alegría podía ser sospechosa, que si algo salía bien, debía pagar por ello con culpa. A eso le llamaban fe, pero era miedo. No lo entendía al principio. Me arrodillaba, lloraba, pedía perdón por pensamientos que ni siquiera había convertido en acciones. Vivía vigilándome, como si todo lo que era humano fuera pecado. Me volví experto en autocastigarme, en suprimir mis deseos,
en juzgar mis emociones. Yo pensaba que eso era espiritualidad, pero era esclavitud emocional camuflada de religión. Un día, después de vivir meses en silencio emocional, comprendí que el miedo se había instalado en mí, no solo como un hábito, sino como un sistema de creencias sagrado. No era solo una emoción, era doctrina. Había sido tallado en mí como piedra. Si haces esto, Dios se apartará. Si piensas esto, no eres digno. Si te equivocas, prepárate para pagar. Y comencé a cuestionar, ¿por qué un Dios amoroso necesitaría que me sintiera culpable para obedecer? ¿Por qué un Creador supremo se complacería en ver a su creación temerle? La respuesta fue como una ruptura. No era Dios quien me exigía ese miedo, era el sistema humano que necesitaba control, porque quien tiene miedo, obedece. Quien se siente culpable, se somete. Quien cree que no merece, no reclama su poder. La religión del temor y el castigo ha educado generaciones enteras para que crean que la espiritualidad es sufrimiento, que si algo sale mal es porque estás pagando algo, que si estás feliz, mejor no lo celebres muy fuerte, porque vendrá la prueba. Ese pensamiento lo llevamos tan profundo que incluso cuando todo va bien sentimos que algo debe salir mal, porque así nos programaron, para desconfiar de la vida, de Dios y de nosotros mismos. Y ahí comprendí la trampa. El miedo paraliza más desde el púlpito que desde la cárcel, porque no se ve, porque se disfraza de virtud, porque se hace pasar por humildad, pero es terror. Y el terror no crea, solo limita. Lo más destructivo de esta mentalidad es que no solo nos aleja de nosotros mismos, sino que nos convierte en verdugos de los demás. Empezamos a juzgar, a señalar, a clasificar como pecador a todo aquel que se atreve a pensar distinto, a amar distinto, a buscar a Dios desde otro camino. Hoy creemos que defender una idea es más importante que honrar la compasión, y así nos volvemos templos del miedo, no canales de amor. Hasta que un día el alma grita, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién estoy obedeciendo? ¿Por qué siento que ser yo es un pecado? Y ese día empieza la verdadera espiritualidad, la que no te obliga a vivir de rodillas sino con conciencia, la que no se basa en el temor al castigo sino en la conexión con lo divino que habita en ti. Yo tuve que desaprender, tuve que romper pactos invisibles con ideas que veneraba como verdad. Tuve que decirme, Dios no está interesado en que me reprima, está interesado en que me libere. No está esperando que falle para castigarme, está esperando que confíe en que ya soy completo. Y al empezar a vivir así, todo cambió. Dejé de pedir permiso para existir, dejé de negociar con la culpa, dejé de esconder mis talentos por miedo a ser arrogante. Empecé a verme como una extensión viva de la fuente divina, y entendí que si esa fuente vive en mí, entonces no necesito temerle, necesito expresarla. Pregúntate con sinceridad, ¿cuántas decisiones has evitado por miedo a alejarte de Dios? ¿Cuántas veces has callado lo que sientes por miedo a pecar? ¿Cuántas veces has dudado de tu deseo por creer que es impuro? ¿Quién definió eso por ti? ¿Quién escribió ese guión mental que llevas años obedeciendo sin revisarlo? Porque una fe basada en miedo no libera, somete. Una espiritualidad basada en culpa no transforma, envenena. Y si el Dios en el que crees te hace sentir más pequeño que el mundo, entonces no estás creyendo en Dios. Estás creyendo en un reflejo de tus propios castigos internos. Y aquí entra algo vital. El sistema que te enseñó a temer también puede enseñarte a amar. Pero debes tomar el timón. Debes elegir conscientemente qué creencia te edifica y cuál te encadena. Porque no todas las enseñanzas son sabiduría. Algunas son solo cadenas antiguas que nadie se atrevió a cortar. Pero tú sí puedes. Tú puedes. Puedes amar sin culpa. Puedes brillar sin pedir disculpas. Puedes equivocarte sin temer al castigo. Puedes confiar sin temor a ser engañado. Puedes conectar con tu parte divina sin sentirte indigno. Porque lo sagrado no está en el miedo, sino en la autenticidad. En el acto valiente de mirarte con amor y decir, estoy aprendiendo, estoy creciendo, y eso es suficiente. Uno de mis mentores me dijo una vez, no puedes amar a un Dios que te enseñaron a temer, pero puedes reencontrarte con un Dios que te enseña a confiar en ti. Y esa frase se quedó grabada. ¿Por qué? Porque si Dios es amor, ¿por qué basamos la relación con Él en el miedo? ¿Acaso amarías a alguien que te castiga por pensar distinto, que te hace sentir menos por ser tú? Entonces, ¿por qué aceptamos eso en nombre de la espiritualidad? Es momento de reconstruir el puente, no para negar tu fe, sino para sanarla, para volverla íntima, para volverla libertad, para volverla una fuente de poder, no de culpa. Empieza por cuestionar lo que sientes que te encierra. Habla con tu alma. Pregúntale, ¿qué necesito sanar? ¿Es mi fe una fuente de paz o de miedo? ¿Es mi espiritualidad una expresión de expansión o una prisión mental?
¿El amor me permite vivir en gozo o me hace vivir en deuda emocional? Estas preguntas no son para destruir, son para purificar, porque a veces la fe más real surge cuando te atreves a deshacer la que heredaste por miedo, y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque una parte de ti ya sabe que el castigo no es necesario, que el temor no es guía, que el alma no florece en silencio reprimido, sino en la voz clara de quien ya no está dispuesto a vivir temiendo al amor. Tú no fuiste creado para mendigar redención, fuiste creado para encarnar tu divinidad con cada acto libre. El verdadero templo es tu conciencia despierta, el verdadero altar, tu acción alineada con tu verdad. Y el verdadero acto de fe es confiar en que Dios no te exige sufrir, te invita a vivir, con todo, con gozo, con propósito, con verdad, sin culpa, sin cadenas, sin miedo. El miedo a fallar y el miedo a destacar. Nunca lo entendí hasta que lo viví. Hay personas que no actúan por miedo a fracasar y otras que no se atreven por miedo a brillar. Yo fui ambos. Y cuando descubrí que no era la falta de talento lo que me tenía atrapado, sino dos miedos opuestos que se alimentaban entre sí, empecé a liberarme. El primero era claro, el miedo al fracaso, el miedo a intentarlo y perderlo todo, el miedo a que el mundo viera que no era suficiente, que no estaba preparado, que no era tan inteligente como aparentaba. Ese miedo me decía, no empieces, no te arriesgues, no hagas el ridículo, y muchas veces le obedecí. Pero el segundo miedo era más silencioso, más astuto, el miedo a destacar, a sobresalir, a que todo saliera tan bien que mi vida dejara de ser lo que conocía. Ese miedo me susurraba, ¿estás seguro de que puedes sostenerlo? ¿Y si te envidian? ¿Y si te exigen más? ¿Y si pierdes tu libertad? Me aterraba ser invisible, pero también me paralizaba ser visto. Me aterraba el fracaso, pero también temía el precio del éxito. Una vez me vi frente al espejo y me pregunté, ¿qué pasaría si hoy hiciera lo que realmente quiero? Si dejara de ocultarme, si actuara como quien ya está listo. Y la respuesta no fue alivio, fue ansiedad, porque hacerlo significaba perder excusas, dejar de justificar mi mediocridad, asumir mi poder sin más dilación. Era más fácil decir, aún no estoy listo, que decir, sí puedo, y ahora debo hacerme responsable de mi grandeza. Pero esa es la trampa. Pensamos que solo tememos al error, cuando en realidad también nos asusta la posibilidad de tener éxito y perderlo, o de sostenerlo y transformarnos tanto que ya no reconozcamos nuestra vida. No es casualidad que justo cuando estás a punto de dar el salto más importante, tu mente te lanza pensamientos como, ¿y si te sale bien pero no sabes cómo manejarlo? ¿Y si empiezan a hablar de ti? ¿Y si tus amigos ya no encajan contigo? ¿Y si dejas de ser el de siempre? Esas preguntas no vienen del fracaso, vienen del miedo a dejar atrás la zona donde tu alma estaba adormecida. Porque destacar duele cuando has sido entrenado para encajar, cuando has crecido aprendiendo que sobresalir es provocar, que ser diferente es peligroso, que ser excelente es amenazante para quienes aún no se han dado permiso de brillar. Así aprendiste a quedarte justo por debajo de tu verdadero potencial, para no molestar, para no ser juzgado, para no perder tu lugar entre quienes amas. Pero eso también es una forma de fracaso, un fracaso camuflado de lealtad, una traición a tu propósito, con excusa de humildad. Yo me cansé de eso, me cansé de fingir que no sabía lo que quería, me cansé de esconder mis ideas por miedo a que alguien las robara o las atacara, me cansé de achicarme en espacios donde sabía que podía liderar. Me cansé de esperar a que todos estuvieran cómodos con mi crecimiento para seguir creciendo. Y me dije, si tengo que elegir entre incomodar al mundo o traicionarme a mí, elijo incomodar, porque mi alma no vino a agradar, vino a expandirse. Y esa decisión fue la más liberadora que tomé, porque entendí que destacar no es soberbia, es obediencia a tu llamado interior, que tener éxito no es ego, es consecuencia natural de quien está haciendo lo que vino a hacer con pasión, enfoque y verdad. Pero también entendí que no se puede vivir plenamente si sigues obedeciendo ambos miedos. El miedo al fracaso te hace invisible, el miedo al éxito te hace impostor. El primero te apaga, el segundo te sabotea. Y si los dejas vivir juntos, te conviertes en un prisionero brillante con la llave rota. Por eso, si hoy sientes que estás estancado, pregúntate, ¿realmente temo fallar o temo triunfar y ya no tener la excusa de que no soy suficiente? ¿Temo que me critiquen si me va mal o temo que me abandonen si me va bien? ¿Le tengo miedo a caer o a tener que volar sin manual? La respuesta no siempre será obvia. A veces está escondida detrás de una falsa humildad, de una rutina sin emoción, de una necesidad constante de aprobación. Y aquí hay una clave.
El miedo al fracaso se cura con acción imperfecta. Haces algo, fallas, corriges, avanzas. El miedo al éxito se cura con identidad, porque si no sabes quién eres cuando te va bien, no sabrás sostener lo que logres. Por eso no basta con vencer el miedo a perder, hay que sanar la relación con ganar. No te preguntes solo si puedes llegar, pregúntate si puedes quedarte, si puedes sostenerte sin sabotearte, si puedes recibir sin sentir culpa, si puedes tener éxito sin sentir que traicionas a nadie. Y eso solo se logra con una decisión profunda, elegir ser tú mismo sin miedo a las consecuencias. Recuerdo cuando por primera vez empecé a hablar desde mi verdad, sin suavizarla, sin adornarla. Las primeras reacciones no fueron bonitas. Algunos se alejaron, otros me criticaron. Muchos me miraron como si hubiera traicionado algo, pero yo me sentía libre, me sentía entero, porque no había mayor paz que saber que lo que estaba haciendo era auténtico, que ya no tenía que fingir que no era capaz, que podía honrar mi luz sin tener que opacarla de nadie, pero tampoco sin esconder la mía. Aprendí algo valiosísimo. Brillar no es una amenaza para los que están listos, solo para los que aún no se han dado permiso de hacerlo. Y si tú estás en ese punto, si sabes que estás evitando dar ese paso porque tienes miedo de caer o de volar demasiado alto, te digo esto. Hazlo igual, no por valentía, por dignidad, y no para demostrarle nada a nadie, sino por no seguir postergando la vida que sabes que te pertenece. Porque si no lo haces, alguien más lo hará. Y no porque tú no pudieras, sino porque tú no te atreviste. Y eso, con el tiempo, duele más que cualquier fracaso, porque el fracaso duele un rato, pero la renuncia duele el alma. Así que ahora mírame bien, como si estuviéramos frente a frente. ¿Qué estás esperando para aceptar que puedes más? ¿Qué estás esperando para dejar de esconder lo que eres? ¿Por qué insistes en vivir a media luz cuando sabes que naciste para encender fuego en lo que tocas? Si destacas, que así sea. Si fallas, que también así sea. Pero no vuelvas a quedarte en el mismo punto por temor a romper una imagen. La imagen se repara. El alma que se niega a vivir, no siempre. Porque al final no se trata de ganar o perder. Se trata de vivir con la conciencia de que fuiste leal a tu verdad, aunque temblaras. Y eso es el verdadero éxito. Es el que nadie puede arrebatarte. Ni el mundo, ni tus miedos, ni tus sombras. Solo tú puedes negártelo. Pero también solo tú puedes reclamarlo. Hazlo, sin permiso, sin culpa y sin miedo, el miedo a ser tú mismo. Hay un tipo de miedo del que casi nadie habla, porque no se nota tanto como el miedo a fracasar, ni se celebra como el miedo a brillar. Es más silencioso, más íntimo, más profundo. Es el miedo a mostrarte tal como eres, con tus ideas crudas, tus emociones rotas, tus creencias diferentes, tus formas de amar, de pensar, de ver el mundo. Porque aunque todos dicen que quieren autenticidad, pocos están preparados para sostenerla. Y cuando te atreves a ser tú, no solo arriesgas la crítica, arriesgas la pérdida. La pérdida del personaje que construiste para agradar. La pérdida de relaciones que solo conocieron una versión maquillada de ti. La pérdida de la comodidad que trae el encajar. Y ese precio, aunque invisible, pesa. Yo viví mucho tiempo en ese personaje. El que sabía lo que decir para no incomodar. El que se reía cuando debía. El que bajaba la cabeza en las reuniones. El que decía sí, aunque por dentro ardía aún no violento. Me confundí con ese personaje. Creí que yo era ese, hasta que un día me cansé de sostenerlo. No porque fuera valiente, sino porque estaba agotado. Querer ser otro, incluso si te aplauden, cansa. Y ahí empezó mi verdadera lucha, no con el mundo, sino con la idea de mí que yo mismo había fabricado. Esa máscara que servía para sobrevivir, pero no para vivir. Y cuando empecé a quitármela sentí miedo, un miedo visceral, casi infantil, como si me fueran a castigar por dejar de ser el que todos esperaban. Me pregunté, ¿qué pasará si muestro mi verdadera forma de pensar? Si dejo de fingir que no me duele, si digo que no creo en ciertas reglas, si me visto, hablo y decido, como quien ya no quiere agradar a nadie más que a su alma. Me amarán igual, me aceptarán igual, seguirán ahí, pero después entendí que esas preguntas no eran las correctas. La verdadera pregunta era, ¿podré vivir en paz sabiendo que me traicioné por temor a no ser aceptado? Porque la verdadera cárcel no es la que te impone el mundo, es la que tú mantienes cerrada desde dentro con la llave del miedo. Y esa cárcel tiene barrotes hechos de opiniones ajenas, de reglas heredadas, de silencios cómodos. Un día, mientras leía sobre cómo el temor se convierte en costumbre, me encontré con esta idea: el hombre más fuerte es el que se atreve a ser quien es, aunque se quede solo.
Esa frase me atravesó, porque entendí que cada vez que cedía a mi miedo de ser yo, regalaba mi libertad. Y nadie debería tener tanto poder, no tu familia, no tus amigos, no tu pareja, no tu religión, no tu sociedad, porque lo que tú eres es lo más sagrado que tienes, y si eso se negocia por aceptación, lo que recibes no es amor, es tolerancia disfrazada, y tú no viniste a ser tolerado, viniste a ser vivido, plenamente, con tu luz y tu sombra, con tu certeza y tu contradicción, con tu fe y tu duda, sin pedir disculpas por existir. Hoy te comparto lo que descubrí en medio de esa transformación. Ser tú mismo no es solo un acto de valentía, es un acto de respeto. Respeto a tu alma, a tu historia, a lo que tu intuición te grita en las noches cuando todo el mundo duerme. También es un acto de humildad, porque dejas de creer que debes agradar para ser amado, y empiezas a confiar en que ser tú, sin filtros, es suficiente. Me tomó años entender esto. Ser tú mismo espanta a muchos, pero atrae a los correctos. Sí, cuando dejas de fingir, algunas personas se van, pero créeme, esas personas no te estaban amando a ti, amaban la versión que fabricaste para ellos. Cuando te muestras real, sin filtros, sin máscara, sin maquillaje emocional, no todos lo celebran, pero los que se quedan aman lo auténtico, no lo perfecto, no lo que encaja, lo que vibra, lo que respira verdad. Y eso vale más que cualquier aprobación masiva. Porque, ¿de qué sirve que te aplaudan si tú mismo no soportas tu reflejo? ¿De qué sirve pertenecer si para hacerlo tuviste que abandonar tu esencia? ¿De qué sirve que todos te amen si tú no te sientes en casa dentro de ti? Hoy puedo decirte esto con el alma. Me costó, sí. Lloré, sí. Perdí cosas, sí. Pero también gané algo que no tiene precio: mi voz, mi coherencia, mi paz, mi libertad. Ya no necesito tener miedo de mis ideas, ni de mis errores, ni de mis emociones intensas. Ya no necesito encajar donde no quepo, ni quedarme donde no crezco, ni amar donde no soy visto. Y esto no se trata de soberbia, se trata de dignidad espiritual, porque cuando dejas de temer ser tú mismo, empiezas a habitar tu vida desde el alma, y empiezas a caminar con la frente en alto, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no estás huyendo de ti. Y sí, aún hay momentos de duda, aún hay días en los que mi mente vieja quiere regresar al molde, pero ya no le doy el control. Ya no le cedo mi vida a un sistema de creencias que fue diseñado para que me dudara a mí mismo, porque descubrí algo que quiero regalarte ahora. Tú no necesitas volverte a alguien más para ser suficiente. Solo necesitas recordar lo que ya eres debajo de las capas. Eres luz, eres poder, eres conciencia, eres amor. No amor que se da a cambio, amor que ya está ahí. Amor que nace desde el centro de tu ser cuando dejas de pelear con tu sombra y empiezas a abrazarla como parte del viaje. No viniste a ser aceptado, viniste a transformarte. No viniste a obedecer dogmas ajenos, viniste a crear un camino que honre tu alma. No viniste a seguir un guión, viniste a escribir uno nuevo. Y ese guión empieza el día en que decides no tenerle más miedo a tu verdad. Ese día no todo se soluciona, pero todo comienza. Ese día no te vuelves invencible, pero te vuelves real. Ese día, aunque tiemble tu voz, empiezas a hablar. Y eso, créeme, es el inicio de una libertad que no se negocia, porque es la única libertad que de verdad transforma. La libertad más poderosa no es la de decir lo que piensas, es la de vivir lo que sientes sin miedo. Es mirar tu vida y saber que, aunque no seas perfecto, al menos estás siendo fiel a tu voz interior. Que aunque no todos te entiendan, tú sí te entiendes. Que aunque algunos se alejen, tú te estás acercando a ti. Porque al final del día, no puedes fingir ser tú mismo y estar en paz. Esa paz no se logra maquillando emociones, ni repitiendo frases positivas mientras tu alma grita por dentro. Esa paz solo llega cuando dejas de pelear con lo que eres y empiezas a reconciliarte con tu verdad. Y esa verdad a veces es incómoda, a veces rompe estructuras, a veces duele, pero siempre libera. Yo solía pensar que debía tenerlo todo claro para empezar, que debía sanar todo antes de hablar, que debía tener una vida perfecta para inspirar a otros, pero aprendí que esperar a estar listo es otra forma de miedo, que sanar también es hablar mientras tiemblas, que avanzar también es hacerlo con el corazón roto, que brillar también es hacerlo con cicatrices. No vinimos a impresionar, vinimos a expresar, a dejar huella no por lo impecable, sino por lo real. Y eso me enseñó a amar mi proceso, incluso en los días grises. Me enseñó a dejar de pedirme perfección y empezar a pedirme verdad. Me enseñó que la espiritualidad no es elevarte para escapar del mundo, sino arraigarte en tu alma para transformarlo. Me enseñó que Dios no está en los rituales vacíos,
está en tu decisión diaria de vivir con honestidad, que no necesitas saber el camino entero, solo el siguiente paso, que no necesitas tener la aprobación de todos, solo la bendición de tu propia conciencia, y que no necesitas cargar la culpa que otros dejaron sobre ti, porque no toda herencia es bendición, algunas son cadenas, y estás a tiempo de soltarlas. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, fue porque tu alma necesitaba recordar que eres más que tu miedo, más que tus errores, más que tus pensamientos repetidos, más que tus heridas antiguas, más que tus dudas. Eres conciencia despierta, eres posibilidad, eres puente entre lo invisible y lo real, eres creación en movimiento, eres hijo de la luz, y no tienes que mendigar permiso para existir. Ya eres digno, ya eres suficiente, ya eres completo, así que haz silencio, respira y escúchate. Lo que necesitas no está afuera, siempre ha estado dentro, y el único paso que falta es creértelo de verdad. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero que lo sepas, no eres el mismo que empezó este viaje. Quizá no lo notes aún, pero algo dentro de ti ya despertó. Una verdad que estaba esperando ser escuchada. Un fuego que ya no se conforma con ser chispa. Un alma que ha recordado quién es. No necesitas correr. No necesitas demostrar. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas ser. Y desde ahí, avanzar. Paso a paso. Día a día. Con la frente en alto, pero con el corazón abierto. Porque si hay algo que este camino nos enseña, es que la transformación real no hace ruido, pero lo cambia todo. Empieza en la mente, desciende al corazón y se manifiesta en tu forma de mirar, de amar, de caminar, de vivir. Y sí, seguirás teniendo días de duda. Y sí, a veces volverán tus miedos. Pero ahora sabes algo que antes olvidabas. Tienes el poder de elegir. Elegir tu diálogo interno. Elegir tu identidad. Elegir qué pensamientos riegas. Elegir qué emociones alimentas. Elegir si sigues repitiendo el pasado o si por fin empiezas a crear lo que mereces. Este no fue solo un audiolibro, fue un recordatorio profundo de quién eres, de lo que puedes sanar, de lo que puedes crear, de lo que puedes soltar y sobre todo, de lo que puedes ser sin miedo. Así que cuando termine esta narración, que no termine tu proceso, que sea solo el inicio de una nueva conversación contigo. Una conversación honesta, amorosa, libre de culpa y llena de propósito. Recuerda, no viniste a esta vida a repetir patrones, viniste a romperlos. No viniste a encajar, viniste a expandirte, no viniste a complacer. Viniste a recordar que ya era suficiente antes de que el mundo intentara convencerte de lo contrario. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitirte escuchar. Gracias por darte esta oportunidad. Y por encima de todo, gracias por no rendirte contigo. Aquí termina esta narración, pero tu verdadera historia apenas comienza.